Mi nombre es Cecilia. Durante 40 años viví al lado de un hombre bueno, pero lo amé con resentimiento. Mi esposo, Vicente, era un contador humilde. Nuestro sueño era abrir una pastelería juntos, pero un día tomó todos nuestros ahorros y los entregó para sostener a la familia de su hermano muerto. Ese gesto nos condenó a una vida de pobreza honrada. Yo lo acepté, pero en silencio. Nunca lo perdoné por el sueño que me arrebató. Hoy, Vicente ha muerto. Y mientras limpiaba su pequeño despacho, encontré un cuaderno de contabilidad escondido. Descubrí que mi esposo, aquel hombre, pobre, al que creí débil, en secreto era millonario. Y entonces lo entendí. Su modestia no fue debilidad, sino penitencia. Vicente había pasado la vida pagando una deuda de honor. Una deuda que no le pertenecía a él, sino a mi padre, por un crimen cometido contra el ídolo más grande que México conoció. Mi nombre es Cecilia, y antes de ser la viuda de un contador, yo era una soñadora. Y mi sueño olía a canela y a pan recién horneado. Conocí a Vicente en la universidad. Yo estudiaba gastronomía, él, contaduría. Éramos el cliché perfecto. La artista y el hombre de los números. Pero funcionaba. Él era la calma para mi caos, la estructura para mis sueños. Y teníamos un plan tan claro como el almíbar. Nos casaríamos, juntaríamos cada centavo y abriríamos la mejor pastelería de Guadalajara. La pastelería Cecilia y Vicente. Y por 5 años vivimos para ese sueño. Nos casamos. Alquilamos un pequeño apartamento. Yo trabajaba en una panadería, aprendiendo el oficio. Y él trabajaba en un despacho de contadores, aprendiendo a ser el mejor. Cada peso que sobraba iba para una caja de ahorros que guardábamos debajo de nuestra cama. Era la caja de la pastelería. Era la caja de nuestro futuro. Yo amaba a Vicente. Lo amaba por su bondad, por su paciencia. Pero, sobre todo, lo amaba por su lealtad a la familia. Él era el hermano mayor, el pilar de su casa desde que su padre murió. Cuidaba de su madre y de su hermano menor, Javier, con una devoción que me conmovía. Javier era lo opuesto a Vicente. Era un soñador, un bohemio, un hombre bueno pero sin rumbo. Y Vicente era su roca. Y entonces, la tragedia golpeó. Javier, el hermano menor, murió en un accidente automovilístico. Dejó una viuda y 3 niños pequeños, desamparados. Yo vi a mi esposo, mi Vicente, derrumbarse. Y lo vi levantarse con el peso del mundo en sus hombros. Él era el patriarca ahora. Una noche, unas semanas después del funeral, él se sentó en nuestra cama. Sacó la caja de ahorros. Nuestra caja estaba casi llena. Faltaba poco para que pudiéramos dar la entrada en el local que habíamos visto en el centro. «Cecilia, mi amor», me dijo, con un dolor en los ojos que yo nunca había visto. «La familia de Javier no tienen nada. Mi cuñada no sabe trabajar. Mis sobrinos son pequeños. Y yo soy lo único que les queda». Yo ya sabía lo que venía, y mi corazón se encogió. «El dinero de la pastelería», dijo él. «Ellos lo necesitan más que nosotros. Para el alquiler, para la comida, para que los niños puedan seguir en la escuela. Es nuestro deber, Cecilia». Yo lo miré. Miré sus ojos buenos, sus ojos cansados. Y miré la caja. La caja que contenía mis sueños, mi futuro, mi identidad. Y yo, que amaba a ese hombre precisamente por su bondad, por su lealtad familiar, sentí una punzada de algo feo, de resentimiento. «Todo, Vicente», susurré. «Todo, todo», dijo él. «Nosotros somos jóvenes, somos fuertes. Podemos empezar de nuevo, ellos no». Y yo no pude decirle que no. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría negarme a ser la mujer buena que él creía que yo era? Yo asentí. Y vi cómo él tomaba nuestros sueños, los ponía en un sobre y se los entregaba a su cuñada.
Ese día yo no solo perdí el dinero para mi pastelería, perdí una parte de mi admiración por él. Lo seguía amando, pero ahora el amor venía mezclado con una decepción amarga. La decepción de una mujer que se dio cuenta de que, en la lista de prioridades de su marido, ella y sus sueños no estaban en primer lugar. Empezaremos de nuevo, él prometió. Pero nunca lo hicimos. La vida nos alcanzó. Vinieron los hijos, las responsabilidades, los gastos inesperados. La caja de ahorros nunca más volvió a llenarse. Vicente dejó el despacho de contadores y abrió su propia pequeña oficina en casa para estar más cerca de nosotros. Pero nunca se arriesgó. Nunca buscó a los grandes clientes. Se convirtió en el contador del barrio. El modesto, el bueno, el hombre que hacía la contabilidad de la tienda de la esquina, del pequeño restaurante. Ganábamos lo suficiente para vivir, para educar a nuestros hijos, pero nunca lo suficiente para soñar de nuevo. Y yo me convertí en la esposa del contador, la mujer de las kermeses de la iglesia, la que hacía los mejores pasteles de cumpleaños del vecindario. Mi pasión se convirtió en un pasatiempo, y con cada pastel que horneaba para otros, una pequeña parte de mí se resentía del hombre que me negó mi propia tienda. Yo lo amaba, pero lo veía como a un hombre quebrado por el deber, un hombre bueno, pero débil, un hombre que, por un exceso de lealtad a su familia, sacrificó la nuestra. Y viví con esa herida silenciosa durante 40 años. La narrativa del presente comienza aquí. Vicente murió hace 6 meses. Murió como vivió. Un hombre simple, amado por todos en el barrio, con un funeral lleno de gente agradecida, pero sin un centavo en el banco. Mis hijos ya están criados. Y yo, a los 75 años, estoy sola, ordenando las cajas de su vida. Entré en su pequeño despacho, una habitación que siempre olió a papel y a café, y comencé a limpiar sus cosas. Viejos libros de contabilidad, recibos, declaraciones de impuestos de décadas. Y entonces lo encontré. En el fondo de un armario, detrás de una pila de archivos muertos, había una carpeta. Una carpeta de cuero, cerrada con un pequeño candado. Nunca la había visto. La curiosidad me venció. Encontré la llave en un pequeño sobre con su letra. Para Cecilia, después de mí. Abrí la carpeta. Dentro no había viejos recibos. Había un libro de caja que nunca había visto. Y estaba impecable. La primera entrada era de 35 años atrás. Decía: venta de patente, sistema de contabilidad, doble entrada simplificada. Corporación Garza, CDMX. Y al lado, un número que me dejó sin aliento. Un número con tantos ceros que apenas podía contarlos. Mi marido pobre, mi marido sin ambición. Había vendido una invención, hacía 35 años, por una fortuna. Y yo nunca lo supe. Éramos ricos, secretamente, toda la vida. Pero si éramos ricos, ¿a dónde fue el dinero? Pasé las páginas del libro de caja, con las manos temblando, y lo vi. Egresos, transferencias mensuales, durante 35 años. 2. La primera, menor, a mi cuñada. Mantenimiento de la familia de Javier. Eso lo entendía. Era la promesa que había hecho. Pero había otra. Una transferencia mucho, mucho mayor. Todos los meses, religiosamente, a una cuenta en la Ciudad de México que no reconocía. Y al lado de cada transferencia, la misma anotación, con la caligrafía cuidadosa de mi Vicente. Pago de la deuda de honor. H.A. La deuda de honor. H.A. ¿Qué era aquello? ¿Qué deuda era esa que consumió nuestra vida, que robó mi pastelería, que nos mantuvo en la pobreza durante 40 años? En el fondo de la carpeta, debajo del libro de caja, había un fajo de recortes de periódico, amarillentos por el tiempo. Eran de los años 70, y el titular me heló la sangre.
Escándalo nacional. Héctor Aguilar, empresario de El Halcón de Oro, acusado de fraude. Héctor Aguilar, H.A. mi padre, y El Halcón de Oro. Era el apodo del cantante más famoso de México en aquella época. Ricardo Aguilar. Tomé los recortes y comencé a leer la historia del pecado que mi marido pasó la vida entera pagando en secreto. Sostuve esos recortes de periódico amarillentos con manos temblorosas. Escándalo nacional. Héctor Aguilar, empresario de El Halcón de Oro, acusado de fraude. Mi padre, H.A., el hombre que yo recordaba como un pilar de la comunidad, un hombre de negocios orgulloso, pero justo. ¿Un ladrón? La historia que contaban los periódicos era sórdida y, para mí, incomprensible. Mi padre, en los años 70, había sido el administrador de confianza de la mayor estrella de México, el cantante de rancheras Ricardo Aguilar, el Halcón de Oro. Y lo había traicionado. Había desviado millones, casi toda la fortuna del cantante, en inversiones fallidas y, susurraban los artículos, en deudas de juego. El escándalo fue enorme, pero misteriosamente, Ricardo Aguilar, el Halcón, un hombre conocido por su carácter fuerte, decidió no presentar cargos. El caso fue silenciado. Mi padre se retiró a nuestro pueblo, por motivos de salud, y el asunto fue olvidado por el público. Olvidado por todos, excepto por mi esposo. Volví al libro de contabilidad de Vicente. Y la historia continuó. Encontré una sección al final, con un título diferente. El pacto. Y allí, con la caligrafía metódica y precisa de mi esposo, estaba la verdad. Vicente, recién casado conmigo, descubrió el secreto de mi padre. Descubrió que don Héctor no se había retirado. Estaba a punto de ser arrestado. Ricardo Aguilar, el Halcón, le había dado una última oportunidad. «Devuélveme el dinero, o te pudrirás en la cárcel». Mi padre no tenía un centavo. La deshonra era inminente. Y entonces, mi Vicente, el joven contador enamorado de la hija del criminal, intervino. El diario de Vicente, porque eso era lo que era, un diario financiero y del alma, describía la reunión secreta. Él, un joven de 25 años, frente al legendario Ricardo Aguilar, y le hizo una oferta. «Yo pagaré la deuda de mi suegro», le dijo. «Asumiré la responsabilidad, centavo por centavo, con intereses. A cambio, pido su silencio, para proteger el nombre de su hija, para proteger a Cecilia». El Halcón, un hombre que, según las leyendas, era implacable, miró a ese joven contador y vio algo. Vio el amor, la lealtad, y aceptó. Mi marido, mi Vicente, el hombre al que yo llamé débil, se encadenó voluntariamente a una deuda monstruosa para salvar al padre de la mujer que amaba. Y lo hizo en secreto. Me hizo creer que el dinero que usó para salvar a la familia de su hermano fue el único dinero que teníamos. Pero era solo una pequeña parte. Era la coartada perfecta para explicar por qué nunca más pudimos ahorrar, por qué nuestra pastelería nunca nacería. Él no sacrificó nuestro sueño por su familia. Él sacrificó nuestro sueño, nuestra vida entera de prosperidad, para salvar la honra de la mía. Mi resentimiento de 40 años se sintió como el pecado más sucio y arrogante del mundo, y la patente, el sistema de contabilidad que él vendió. El diario lo contaba. No fue un golpe de suerte. Fue su obra maestra. Pasó 5 años, después de casarse conmigo, trabajando de madrugada, en secreto, mientras yo dormía, perfeccionando ese sistema. No lo hizo por ambición. Lo hizo porque necesitaba un milagro. Necesitaba una fortuna para pagar una deuda que no era suya. Él vendió su genialidad por millones. Y nunca tocó un centavo para sí mismo. Me levanté del suelo de ese despacho. El resentimiento se había ido. Y en su lugar había una admiración tan profunda, tan dolorosa, que me doblaba.
Yo no había vivido con un hombre débil. Había vivido con un santo, un mártir silencioso, que llevaba una doble vida. Para el barrio, él era el contador modesto, pero en secreto, era el titán que movía millones para pagar un pecado que no cometió. Todo mientras sonreía y me decía que el dinero no trae la felicidad. Ahora entendía sus palabras. Ahora entendía su paz. Su falta de ambición no era debilidad, era libertad. Él ya tenía su fortuna, y no estaba en el banco. Estaba en mi honra intacta, en mi amor protegido. Pasé el resto de la semana encerrada con esos papeles. Rehice su camino. Vi las transferencias mensuales a la cuenta de Ricardo Aguilar durante 35 años, sin fallar una sola vez. Vi los pagos menores a mi cuñada, la prueba de que cuidó de las dos familias. Y vi lo que sobró, una suma todavía considerable, que nunca tocó, que quedó allí, intacta, después de que la deuda fue finalmente saldada. El dinero que podría habernos dado una vejez de lujo. Pero él estaba tan acostumbrado a vivir en la simplicidad de su sacrificio, que olvidó lo que era ser rico. Mi dolor por la pastelería perdida, que me acompañó durante 40 años, me pareció entonces tan pequeño, tan egoísta. Él no me robó un sueño, me dio una vida protegida de la vergüenza, del escándalo, del dolor de saber que mi padre era un ladrón. Yo, que me enorgullecía de mi fuerza, de mi resiliencia en la pobreza. Nunca fui pobre de verdad. Yo era la esposa de un millonario secreto, viviendo una obra de teatro que él escribió para protegerme. ¿Y ahora? ¿Qué haría yo, una viuda de 75 años, con esa verdad y con esa fortuna? La rabia hacia mi padre ya se había disipado hacía mucho. Él no era más que un hombre débil, y Vicente ya había pagado por sus pecados. La tristeza por mi cuñada era real, pero Vicente también había cuidado de ella. Lo que quedaba era la historia de amor, la mía y la de Vicente, y el sueño de él, que sacrificó por mi padre, el sueño de nuestra pastelería. Yo sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de venganza, no se trataba de justicia, se trataba de honor, de honrar el sacrificio del hombre que amé y al que juzgué mal toda mi vida. Salí de ese pequeño despacho con 40 años de mi vida reescritos. El hombre al que yo había amado con una pizca de lástima, el hombre al que yo consideraba bueno pero débil, se reveló como un gigante silencioso que cargó sobre sus hombros el peso de dos familias, el pecado de mi padre y mi propio resentimiento, sin jamás quejarse. Mi luto por él cambió. Ya no era el luto por el hombre bueno que se fue. Era el luto por el héroe que yo nunca conocí de verdad. Mis hijos vinieron a verme. Vieron las cajas, los papeles, los recortes de periódicos sobre mi mesa. Y les conté la historia completa, la historia de su abuelo, Héctor, el estafador, y la historia de su padre, Vicente, el santo. Vieron las lágrimas en mis ojos, vieron el libro de contabilidad secreto, y entendieron la vida de modestia que les dimos, entendieron por qué nunca hubo dinero para lujos, pero siempre hubo para lo esencial, para la educación, para la dignidad. Y vi en los ojos de mis hijos no la vergüenza por el abuelo que tuvieron, sino un orgullo inmenso por el padre que ahora entendían. La herencia, lo que quedaba de ella, era mía. Yo podía finalmente, a los 75 años, tener la vida de lujo que la fortuna de mi marido podía comprar. Podía viajar, podía comprar la casa más bonita de Guadalajara. Pero yo no quería eso. Yo solo quería una cosa. Yo quería mi pastelería. La semana siguiente hice algo que no hacía en 50 años. Volví al centro de la ciudad y busqué aquel local. Ese pequeño local en la esquina de la plaza que Vicente y yo soñamos con comprar. Ya no estaba. Ahora era una tienda de electrónicos, ruidosa y fría. Pero al lado había un pequeño espacio, viejo, polvoriento,
con un cartel de «Se renta». Con el dinero de la herencia secreta de Vicente, alquilé ese lugar y con mis propias manos, a los 75 años, comencé a construir nuestro sueño. Mis hijos me ayudaron. Mis nietos, los fines de semana, venían a lijar las paredes y a pintar. No fue rápido, no fue fácil, pero cada ladrillo que levantábamos, cada capa de pintura, era un acto de amor, un homenaje a él. Y entonces comencé a cocinar. Horneé los pasteles que pasé la vida entera haciendo para los demás. Las conchas, los garibaldis, los pasteles de 3 leches. Y el olor a canela y a azúcar quemada llenó aquella pequeña tienda. Y por primera vez en 40 años, mi corazón se sintió en casa. Inauguramos la pastelería Vicente y Cecilia una mañana de domingo. No era una tienda de lujo, era una pastelería de barrio. Sencilla, honesta, como él. Y hicimos algo diferente. Al lado de la caja coloqué un pequeño cuadro. Era una copia del último recibo de pago de la deuda de honor que encontré en el libro de cuentas de Vicente. Y debajo, una pequeña placa. En memoria de un hombre bueno que pagó la deuda de otro en silencio. E instituimos una regla. Todos los días, en la última hora de funcionamiento, el pan que sobraba no se vendía, se donaba. A la iglesia, a los necesitados. Una pequeña manera de continuar el legado de generosidad silenciosa de mi Vicente. Es un lugar extraño. La oración respondida. Pasas la vida entera pidiendo a Dios que bendiga a tu hijo, que le dé un buen futuro, y lo imaginas en la forma de un buen empleo, de una familia feliz, de una vida honesta. No imaginas esto, un camión de dinero, un apellido poderoso, una historia de novela. Y quizá tú que me escuchas ya te has sentido así. Pediste a Dios lluvia, y Él te envió un diluvio. Pediste fuerza, y Él te mandó una batalla que creíste que no podrías vencer. Los planes de Dios son siempre más grandes y más extraños que los nuestros. Si esta historia, sobre un giro del destino que desafía la lógica, te está sorprendiendo, te pido un favor. Deja tu like para que este mensaje de que Dios tiene planes que no podemos imaginar llegue a más personas. Y por favor cuéntanos, ¿desde qué ciudad y país nos ves? Y suscríbete al canal, porque el camino de Mateo y el mío estaba lejos de terminar. La mayor prueba aún estaba por venir. Mi historia no es sobre un sueño que fue postergado durante 40 años. Es sobre un amor que fue puesto a prueba durante 40 años. Yo pensé que el sacrificio de Vicente había matado nuestro sueño. Pero hoy entiendo. Su sacrificio no lo mató, lo purificó. Lo hizo más dulce. Viví una vida pobre, resentida por un lujo que creía merecer. Y solo con la muerte de mi marido, descubrí que siempre fui la mujer más rica del mundo, rica de un amor tan profundo que eligió el silencio para proteger, que eligió la sencillez para honrar, y que, incluso después de la muerte, todavía tenía el poder de construir nuestro pequeño y dulce paraíso. La revelación de la verdad no fue una luz suave, fue una explosión. Y en las semanas que siguieron a mi descubrimiento en ese pequeño despacho polvoriento, viví en medio de los escombros de mi propia vida. Mi resentimiento de 40 años, ese compañero constante y amargo, se había ido, y en su lugar no quedó paz, quedó una culpa inmensa, una culpa por mi ceguera, por mis juicios, por cada suspiro de mártir que di, por cada vez que miré a mi buen marido y lo vi como a un fracasado. Mis hijos vinieron a verme. Al ver mi angustia, intentaron consolarme de la manera que sabían. «Mamá, no te culpes. Él eligió guardar el secreto. Lo hizo para protegerte». «No», respondía yo. «Él eligió protegerme, y yo elegí juzgarlo por eso. Mi fe, que siempre había sido una fe de justicia y de mérito, estaba en ruinas. Vicente no había sido bendecido por su bondad, había sido probado en ella,
de una forma que yo no podía comprender. Y yo que me consideraba la esposa piadosa, había fallado en la prueba más básica de todas, la prueba de la fe en el hombre que amaba. Sabía lo que tenía que hacer. No podía cambiar el pasado. No podía devolverle a Vicente los 40 años de vida de abundancia que él sacrificó. Pero podía honrar la única cosa que de verdad le importaba: su sueño, nuestro sueño, la pastelería. Con la ayuda de mis hijos y del viejo abogado que guardó el secreto de Vicente, tomé control de la fortuna que él dejó y empecé a trabajar. La semana siguiente hice algo que no hacía desde hacía 50 años. Volví al centro de la ciudad y busqué aquel local. Ese pequeño espacio en la esquina de la plaza que Vicente y yo habíamos soñado comprar. Ya no estaba. Ahora era una tienda de electrónicos, ruidosa y fría. Pero al lado había un pequeño local, viejo, polvoriento, con un cartel que decía: «Se renta». Con el dinero de la herencia secreta de Vicente, alquilé ese lugar. Y con mis propias manos, a los 75 años, comencé a construir nuestro sueño. Mis hijos me ayudaron. Mis nietos, los fines de semana, venían a lijar las paredes y a pintar. No fue rápido, no fue fácil, pero cada ladrillo que levantábamos, cada capa de pintura, era un acto de amor, un homenaje a él. Y entonces comencé a cocinar. Horneé los pasteles que pasé la vida entera preparando para los demás. Las conchas, los garibaldis, los pasteles de 3 leches. Y el olor a canela y a azúcar quemada llenó aquel pequeño local. Y por primera vez en 40 años, mi corazón se sintió en casa. Inauguramos la pastelería Vicente y Cecilia una mañana de domingo. No era un local de lujo. Era una pastelería de barrio, sencilla, honesta, como él. Y hicimos algo diferente. Al lado de la caja coloqué un pequeño cuadro. Era una copia del último recibo de pago de la deuda de honor que encontré en el libro de cuentas de Vicente. Y debajo, una pequeña placa: «En memoria de un hombre bueno que pagó la deuda de otro en silencio». La pastelería se convirtió en un éxito. No por mis pasteles, sino por la historia. La historia del contador silencioso y de su sacrificio se propagó por el barrio, por la ciudad. Y la gente no venía solo a comprar pan. Venía a conectarse con un tipo de amor que el mundo moderno ha olvidado. Y fue así como encontré mi paz. No en la riqueza, sino en el trabajo, en el olor de la vainilla y en la memoria del hombre que me amó más que a sí mismo. Los años que siguieron a la apertura de la pastelería fueron los más dulces de mi vida. La tienda se convirtió en el corazón de nuestro barrio. No era solo un lugar para comprar pan. Era un lugar de encuentro. Un lugar donde las viudas venían a tomar un café y conversar. Donde los niños llegaban después de la escuela a comer un pastelito. Y cada día, al ver la vida que llenaba ese pequeño local, yo sentía la presencia de Vicente. Mis hijos y mis nietos se convirtieron en parte del negocio. Mi hijo, que era profesor, ayudaba con las finanzas los fines de semana. Mi nuera, con su buen gusto, cuidaba de la decoración. Y mis nietos... mis nietos crecieron entre el olor de la harina y el azúcar, aprendiendo a amasar, aprendiendo la historia de su abuelo, que ya no conocían como un fracasado, sino como un héroe silencioso. La historia del cuadro, de la copia del último recibo de la deuda de honor, se propagó y enseñó a nuestro barrio una lección que a mí misma me tomó 40 años aprender: que las mayores batallas y los mayores sacrificios son muchas veces librados en silencio. Y mi padre, Héctor Aguilar, y el gran cantante, el Halcón de Oro. La historia de ellos también encontró su paz. La fundación de caridad que Ricardo Aguilar creó en sus últimos años supo de nuestra historia y nos visitaron. Vinieron a nuestra pequeña pastelería, vieron el cuadro y entendieron. Juntos creamos la Beca Vicente
y Ricardo, una beca financiada por la Fundación del Cantante, en alianza con nuestra pequeña pastelería, para jóvenes estudiantes de música y de contabilidad. El legado del perdón silencioso de El Halcón se unió al legado del sacrificio silencioso de mi Vicente, transformando el pecado de mi padre en una fuente de esperanza para una nueva generación. Hoy tengo 85 años. Mis manos ya no tienen la fuerza para amasar el pan. Paso mis días sentada en una pequeña silla, en la esquina de la pastelería, observando a mis nietos atender a los clientes, sonriendo el mismo gesto que heredaron de su abuelo. A veces, un cliente nuevo pregunta por el cuadro en la pared, por la historia de aquel recibo. Y yo la cuento. Cuento la historia de un hombre bueno, que eligió la pobreza para proteger el honor, y que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que sacrificamos por amor. Mi historia no es sobre un sueño que fue postergado durante 40 años. Es sobre un amor que fue puesto a prueba durante 40 años. Yo pensé que el sacrificio de Vicente había matado nuestro sueño, pero hoy entiendo. Su sacrificio no lo mató. Lo purificó. Lo hizo más dulce. Viví una vida pobre, resentida por un lujo que creía merecer. Y solo con la muerte de mi marido, descubrí que siempre fui la mujer más rica del mundo. Rica de un amor tan profundo que eligió el silencio para proteger, que eligió la sencillez para honrar, y que, incluso después de la muerte, todavía tenía el poder de construir nuestro pequeño y dulce paraíso.